Adelante. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Le damos un cordial saludo de parte del equipo editor y administrador de El Pivote, así como de la representación regional de OICOS. Es para nosotros un honor tenerlos en nuestra segunda sesión sobre el ciclo corto de conversatorios sobre ejecución de proyectos de cooperación desde las organizaciones de la sociedad civil. En la sesión anterior se abordaron temas básicos como en qué consiste un proyecto, cuál es la importancia de estos, una breve definición sobre cada una de las fases del ciclo del proyecto, así como el rol de la sociedad civil. Bueno, asimismo, sin más preámbulo, antes de dar inicio a la sesión, recordarles y darles algunas indicaciones que la sesión se llevará a cabo en modalidad de foro, por lo cual deben trasladar sus preguntas antes de finalizar la ponencia del maestro o ya finalizada. Asimismo, es importante hacerles algunos recordatorios básicos, como que dentro de la plataforma se encuentran materiales de apoyo sobre el tema abordado en cada una de las sesiones, así como no olviden llenar el formulario de asistencia, el cual nos ayuda a tener información sobre la asistencia. Asimismo, que nos sigan en todas nuestras redes, por favor, en Instagram, Facebook y YouTube como El Pivote, en nuestra página web que es www.elpivote.com y en Twitter como @epivote. Bueno, sin más preámbulo, agradecerle mucho al maestro Pedro Hernández por estar con nosotros y por ser parte de este esfuerzo y darnos su tiempo para compartir su valioso conocimiento. La sesión de ahora trata de abordar reflexiones sobre experiencias de ejecución de proyectos. Sin nada más que agregar, le damos la bienvenida al maestro, agradeciéndole una vez más por su participación dentro de este ciclo corto. Muchas gracias y adelante, maestro, es todo suya la plataforma. Bueno, muchas gracias, Daniela. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto volvernos a encontrar. Y bueno, también mencionar que las sesiones están siendo grabadas, por si alguien también se desconecta o no puede participar, pues puede acceder a ellas, ¿verdad? Entonces están siendo incorporadas en el canal de YouTube del Pivote y bueno, el link se comparte en sus redes sociales. Entonces, bueno, para empezar un poquito diferente en la tarde de hoy, queríamos pues compartirles pues un video como de 5 minutos y que después podamos hablar de él. Hola, ¿ya habían visto el video? Yo no lo había visto. ¿Y qué le pareció? A ver, Cintia, ¿qué estás hablando? Me pareció bastante peculiar porque normalmente las aves cuando tienen a sus pichones, ellos les dan de boca en boca la comida, no, normalmente cuando están así de chiquitos no les enseñan ya de un solo a buscar su comida, entonces está bien bonito y bueno, ya compartiendo mi reflexión, no sé si me adelanto un poco. Dale, dale, eh, adelante. Ese debería de ser como el propósito cuando uno ejecuta proyectos, las personas o los protagonistas del proyecto, pues no llegarles solo, la mayoría siempre busca cooperación financiera y no mucho cooperación técnica, entonces creo que ahí debería de radicar en enseñarles, en compartir conocimientos para que ellos después se empoderen y puedan tener, digamos, mayor impacto y mejores resultados. Muchas gracias. Creo que el pajarito lo tienes por tu casa. Sí, bastante. Bueno, ¿alguien más quiere compartir su valoración
¿Cómo podemos, qué reflexión nos trae en la ejecución del proyecto este video? Bueno, voy a Sí, participar yo. adelante, Jennifer. Bueno, me llama mucho la atención y como mencionaba antes Cintia, realmente a veces, más allá de que se busque solamente la cooperación financiera, usted nos mencionaba que a veces solamente queremos todo fácil, que realmente no queremos hacer un esfuerzo y a veces pasa de que justamente los proyectos llegan a ser demasiado asistencialistas. ¿Y qué sucede? Realmente no se generan las capacidades en las personas y esto al mismo tiempo no permite que haya una sostenibilidad de las mismas iniciativas. Los proyectos tienen que ir más allá de solamente entregar algo o solamente llevar algo hacia las personas, porque a la larga eso no conlleva el desarrollo. Entonces es importante que cada una de las personas aprenda el cómo superarse o el cómo lograr o buscar su propio desarrollo, ¿verdad? A pesar de que haya como un miedo o se crea que no se va a poder hacer o se tenga ese temor de aprender algo nuevo, pues el punto es que se trate de empoderar a las personas, así como decía Cintia. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más quiere participar? Sí, buenas tardes. Creo que siguiendo Adelante. la línea de lo que dice Daniela, está también la superación de obstáculos, no solo porque se encuentre o un obstáculo va a detener toda la ejecución del proyecto o todo el esfuerzo que le ha metido a lo que sea que está haciendo, no necesariamente en lo laboral, se vaya a caer por una mala experiencia que se haya tenido. Y podemos ver en el video pues, que se superó y de la mejor forma. Sí, muy bien, Kenny. Bueno, yo creo que uno de los elementos también, comparto lo expuesto y uno de los elementos que a mí personalmente me llama la atención y extraigo como aprendizaje del video es la importancia de salir de la zona de confort. Nunca vamos a crecer desde nuestra zona de confort. Y entonces eso sucede, eso ya sea a nivel individual y también a nivel institucional. Entonces las organizaciones en que hacen las cosas porque siempre la han hecho así o porque dicen que siempre hay que hacerla así, pues obviamente no vamos a obtener resultados diferentes si no ejecutamos las cosas de forma diferente. Entonces creo que es algo relevante. Entonces, bueno, el vamos a retomar pues bueno, la presentación y, perdón, entonces adelanto. Y bueno, hoy, como ya mencionaba Daniel al inicio, pues vamos a hablar más sobre experiencias en ejecución de proyectos. Y básicamente nos vamos a centrar en tres aspectos, pero antes de ello, quería felicitar a los y las internacionalistas en su día, ¿verdad? Sabemos que hay bastantes participantes en este espacio en el que, pues bueno, que comparten la carrera de Relaciones Internacionales y bueno, pues que también tiene un espíritu pues de globalización de los valores humanos, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo bien importante también, que tenemos el reto de globalizar la solidaridad. Entonces, bueno, quiero expresar abiertamente pues la felicitación a cada una y cada uno de ustedes. Entonces, pues continuamos con la presentación, perdón. Habrá tres contenidos principales hoy, ¿verdad? Una es reflexionar un poquito sobre la gestión por resultados o la gestión para resultados. Otro sobre algunos factores críticos de ejecución. Y por último, algunos ejemplos reales que traemos como dos ejemplos de proyectos en los que hemos participado. Pero bueno, que será un espacio también para compartir, para la reflexión de todas y de todos.
La gestión por resultados o para resultados o para resultados de desarrollo, pues es un enfoque que está incorporado e incluso que está establecido con los acuerdos de las cumbres pues, de París, de Accra, de Busan, en el cual pone en un primer plano pues los resultados, y valga la redundancia. Entonces, contradice o cuestiona el hecho de una ocupación del tiempo solo por, por ocuparse en el hecho de que solo estemos invirtiendo recursos o gastando dinero solo por gastar o solo por ejecutar y que, pues bueno, no basta con que tengamos las mejores intenciones del mundo o una gran voluntad si no transformamos. Ya decía Che Guevara que lo que se mide son los resultados, no los esfuerzos. Entonces, pues es importante también que esto lo tengamos presente. No es un invento nuevo, es algo también que se viene estableciendo de la misma empresa privada y que, bueno, son como muchos elementos también se traspola a la cooperación y que, bueno, en ese sentido, creemos que lo más importante a destacar es que el proyecto parte de un enfoque de resultados. Lo más importante es lograr esos resultados, lograr los objetivos, los propósitos del proyecto y no necesariamente debe enfocarse en ejecución de actividades desconexas o en ejecución netamente presupuestaria. Para entender la gestión para resultados hay dos elementos principales. Este que acabo de mencionar y que quiero volver a reiterar. Lo más importante siempre es lograr los resultados. Hacia eso nos tenemos que enfocar. Para ello tendremos productos, tendremos actividades, tendremos insumos. Los insumos, los productos, los recursos que tengamos se tienen que orientar para lograr los resultados. Lo importante en un proyecto no es ejecutar actividades. Lo importante en un proyecto no es ejecutar presupuestos, sino lograr resultados. Esto parece simple. Perdón. Se escucha mejor ahora y se ve mejor. Hoy Sí, se ve mejor. perfecto. Perdón, se ve mejor. gracias. Disculpen. Pues, ¿necesitan que regrese atrás a algo o así estamos bien? Así vamos bien. Vaya, gracias. Pues bueno, reitero también de que tengamos siempre presente que las actividades y que los presupuestos están orientados al logro de los resultados. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay que añadir una nueva actividad, pues hay que añadirla. Eso no debemos tener miedo a eso. No todos los donantes o todos los cooperantes son iguales, pero si realmente la organización o la institución ejecutora está empoderada con el enfoque de gestión basado en resultados, pues puede gestionarlo de mayor y de mejor manera con la agencia financiadora para el logro de lo mismo, ¿verdad? Entonces, y eso también no nos debe tener o dar miedo de modificar el presupuesto si así fuera. Recordar siempre que están en función de los resultados. Tenemos unos insumos en el que tenemos un equipo humano, tenemos equipamiento, tenemos presupuesto, con eso obtenemos productos y con ello vamos a lograr efectos o impacto. También la gestión para resultados promueve la rendición de cuentas. De una forma también que se sustente en evidencias y obviamente esto requiere de una voluntad política y de un buen sistema de monitoreo y evaluación. Hay un tema importante también y es que hay una mudanza hacia una gestión, hacia un enfoque hacia los efectos, hacia los impactos, cuando antiguamente la orientación tendía más hacia actividades y hacia productos. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver algunos insumos. Esto es un posible proyecto. Vamos a hablar
en un proyecto hipotético que sea de empoderamiento de mujeres en temas de violencia contra la mujer. Entonces, tenemos insumos, tenemos un personal, tenemos equipo técnico, equipo, pues también equipamiento y tenemos presupuesto. Y algunas actividades son, una de ellas, porque obviamente esto serían más actividades, pero una de ellas son talleres sobre los derechos de la mujer. Estas son los talleres. Y el producto es que las mujeres están capacitadas y conocen sus derechos. Muchas veces, cuando vamos a formular un proyecto, ponemos esto como que fuera un resultado esperado. O sea, como que las personas están capacitadas o las personas están sensibilizadas. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de formular proyectos o han visto proyectos formulados y han visto esto como un resultado esperado. No sé si a ustedes les ha sucedido, ¿verdad? A nosotros lo hemos visto bastante. Entonces, pero la lógica ya no es esa, o la lógica no debe ser esa. Porque el hecho de que la persona adquiera un conocimiento, si no lo pone en práctica, pues casi que seguimos en la misma, ¿verdad? Entonces lo ideal no es solo que adquiera el conocimiento, sino que use ese conocimiento, que haya un cambio en sus actitudes, que haya un cambio en sus prácticas. Entonces, aquí vemos como el uso de los productos sería que las mujeres se organizan en grupos y analizan su situación en relación a la violencia contra la mujer o violencia intrafamiliar que se puede estar dando, ¿verdad? Eso es, ¿qué hicieron las mujeres con la formación recibida? ¿Qué hicieron las mujeres con el conocimiento adquirido? Entonces, pero esto todavía no es un cambio, no implica un cambio o no se puede considerar como un cambio sustancial, sino como algo progresivo, como algo intermedio en las condiciones de las mujeres. Ya hay un quehacer cuando las mujeres proceden a denunciar las situaciones de violencia o cuando las mujeres elaboran propuestas de políticas públicas o tratan de incidir sobre el Consejo Municipal o tratan de incidir sobre la unidad de la mujer o sobre el IDEMU o sobre cualquier otro actor, ¿verdad? O hacen gestiones con una ONG. Entonces, ya es el uso concreto y esperado del proceso formativo. Obviamente los procesos formativos son solo una de las actividades, tiene que haber otros elementos que aborden ya la dimensión individual de autoestima y demás, y de autorreconocimiento. Y el impacto, pues el impacto esperado es que se reduzca la violencia contra las mujeres. Los impactos no se ven y no se miden durante la vida del proyecto, porque generalmente son cosas que se van a obtener a mediano o largo plazo, 3 años después, 5 años después. Entonces, pues bueno, cuando estas mujeres llevan un buen tiempo denunciando hechos de violencia, cuando inciden sobre la policía, cuando inciden sobre la alcaldía, cuando inciden sobre el ISDEMO, cuando hay una mayor prestación de servicios en el territorio, pues al cabo de un tiempo, pues las estadísticas de violencia contra las mujeres habrán reducido. Entonces, esto es lo que se llama el impacto. Entonces, de uso de productos a impacto se incorpora en la matriz marcológica del proyecto y los productos, actividades y recursos se incorporan en la planificación operativa anual. Entonces, digamos que todo es importante dentro del proyecto, pero tenemos que distinguir qué cosa es estratégico y qué cosa es operativo. Y lo estratégico se incorpora en la matriz de marco lógico, que viene siendo como el plan estratégico del proyecto, y lo operativo, pues obviamente al ser operativo, pues tiene que ajustarse para lograr lo estratégico. Entonces, antiguamente había un enfoque hacia productos, y aún hay organizaciones que así lo mantienen y que se quedan con que las mujeres están capacitadas o con que las mujeres conocen sus derechos o que los jóvenes pasaron el curso de habilidades para la vida o que los y las jóvenes pasaron el curso de habilidades para el empleo. Ajá, pasaron el curso y ¿qué? Entonces, cuando la tendencia hoy es hacia efectos, realmente, ¿qué hizo la gente? ¿Qué cambios reales logramos en la gente? Entonces, es importante que esto lo tengamos en consideración. Dos claves también o dos elementos claves de un proyecto bueno, hay varios elementos también que incluso se incorporan como criterios de evaluación en el tipo de evaluación criterial, ¿verdad? Que son eficiencia, eficacia, pertinencia, impacto y sostenibilidad. Pero aquí nos queremos detener en impacto. ¿Cuál es la capacidad real del proyecto en producir efectos para un largo plazo, efectos que sean duraderos, efectos que sean
reales, los cambios en la realidad de la gente. Se recuerdan que lo más importante de un proyecto es la gente. Entonces, ¿cómo realmente cambiamos la vida de la gente? ¿Cómo realmente influimos en la realidad de la gente y la mejoramos? Y el otro elemento clave también es la sostenibilidad. O sea, esos impactos tienen posibilidad de continuar después que el proyecto cierra. Y aquí hay como un esquema, una gráfica que les quiero pues compartir también, que esta es como la vida del proyecto, ¿verdad? Lo primero que nos tenemos que preguntar es si es viable. Si durante la vida del proyecto se van obteniendo los resultados, que es posible que no, pero que si durante la vida del proyecto se van obteniendo los resultados. Y después, pues hay que preguntarse si después que se acabe el proyecto, si es sostenible, es que el proceso sigue creciendo o al menos se mantiene igual. Pero si el proceso pues vuelve a bajar, pues entonces el proyecto no fue sostenible y bueno, no se logró lo que se planteaba, ¿verdad? Entonces, estos son elementos. Aquí hay como algunas preguntas que nos podemos hacer para ver si el proyecto está obteniendo impacto o no, pero estas se las voy a dejar en la presentación. Ya las tenía y entonces un colega la había elaborado y entonces se las dejo en la presentación para que después la puedan leer, porque de todas formas lo vamos a ver de diferentes formas. No sé si hasta aquí hay alguna duda o algún comentario antes de entrar a algunos factores críticos de la ejecución. Con gestión para resultados, ¿algún comentario, alguna duda? Parece ser que no, maestro. Bueno, continuamos. Bueno, es sumamente importante que tengamos en cuenta que siempre que el proyecto es un ciclo y que incluso los proyectos se interconectan, sobre todo cuando ya vienen de procesos precedentes o cuando habrá fases posteriores, ¿verdad? Y que también la misma gente con la que estamos trabajando, pues tienen otras dinámicas, tienen otros procesos, tienen otros proyectos que también influyen. Entonces, algo que salga mal en la ejecución o algún problema que tengamos en la ejecución no necesariamente está determinado solo por lo que sucede en la fase de ejecución, sino que tiene una interconexión o puede tener una interconexión con las demás fases. Puede ser que estemos ejecutando un proyecto mal formulado, ¿ya? O puede ser que estemos ejecutando un proyecto mal planificado. Igual puede ser que tengamos el proyecto mejor formulado del mundo y seamos incapaces de ejecutarlo bien. O puede ser también que no tengamos un sistema de monitoreo y de evaluación o que no empleemos los informes de monitoreo y evaluación para la toma de decisiones. O que los aprendizajes también, ya sobre la marcha del proyecto, no tengamos capacidad de incorporarlo o que de fases anteriores no tengamos la capacidad de incorporarlo. Entonces, reitero, las fases del proyecto están interconectadas, como vimos en la semana pasada, también las fases se solapan, ¿verdad? Entonces, es importante también que tengamos presente de que no hay recetas mágicas, cada proyecto es diferente, cada proyecto es un reto, ningún sistema es calcable de un proyecto a otro. Entonces, eso lo tenemos que tener muy en consideración y lo que planteemos hoy aquí o en este ciclo de conversatorio, pues son algunas experiencias que hemos tenido la posibilidad de vivir o de conocer a través del compartir con otros y otras colegas de organizaciones sociales o estudiantes que nos han pues compartido, socializado en espacios como este, sus vivencias y que pues las hemos captado, ¿verdad? Tiene que ver con vivencias, con experiencias, pero no quiere decir que sean eh, que sean recetas o verdades únicas, ¿verdad? Entonces, le hemos preparado como 10 elementos, 10 o 11 elementos que consideramos que son los más críticos ya en la fase de ejecución. Vamos a tratar de centrarnos en la fase de ejecución porque de eso se trata este ciclo de conversatorio, ¿verdad? En la fase de ejecución. Podemos analizar otras debilidades que sean de formulación y demás, pero no queremos centrarnos en ello. Lo primero o clave para que un proyecto funcione o para que un proyecto se pueda ejecutar bien son las personas. Y son en primer grado las personas
que están encargadas de ejecutar el proyecto, es el equipo de trabajo del proyecto, es el talento humano vinculado al proyecto. Entonces, ahí se pueden dar diferentes situaciones. Como cualquier equipo, pues si no hay sinergia del equipo, si no hay una apropiación, si no hay un trabajo colectivo, un trabajo mancomunado, pues ya ahí tenemos factores de riesgo. A veces se da también que no hay un liderazgo dentro del equipo, que la coordinación o las coordinaciones que pueden existir en el proyecto o en la institución, pues no son líderes o lideresas, que eso pues sucede, o son personas que tampoco tienen la capacidad técnica o gerencial de poder conducir adecuadamente, pues, y a buen término el equipo, y esto pues trae dificultades. No siempre el equipo tiene el conocimiento del proyecto. A veces se contrata a la gente y no se hace una inducción o se hace una inducción formal y la gente pues ni conoce el proyecto. A veces estamos en proyectos en ejecución y que hay compañeros, compañeras, técnicos o técnicas que ni siquiera se lo han leído el propio proyecto. Entonces, eso tiene que ver también con el conocimiento, el reconocimiento, el repensar y, por supuesto, la apropiación de lo que el proyecto plantea. Tiene que ver también con la forma en cómo se gestiona el equipo, si hay una gestión más vertical, si hay una gestión más horizontal, más de corresponsabilidad. A veces hay una carga laboral importante. En algunas organizaciones, una persona, un equipo atiende varios proyectos. Eso lo hemos visto muchas veces. Y entonces, pues si tú atiendes 3 proyectos y tienes un montón de actividades, pues el tiempo o la calidad del tiempo que puedes dedicar, pues va a ser marginal. Y también pues se dan otros hechos de conflictos laborales que pueden incluso llegar a ser violaciones a los derechos laborales, que no por ser una institución gubernamental o una ONG pues está exenta de ello. Estos son como algunos elementos que hemos visto. También hay que ver que a la hora de contratar a los equipos de trabajo no siempre se garantiza la idoneidad. A veces también hay factores políticos, factores, bueno, de diversas índoles que hace que el equipo que se contrata pues no es el que garantiza los conocimientos, la experiencia, las capacidades, las actitudes requeridas para poder ejecutarlo. Pasamos a otro ámbito y no solo es el equipo técnico del proyecto, sino la socia o la organización, ya sea organización o sea entidad de gobierno, pues líder del proyecto, la ejecutora, la responsable del proyecto. Entonces, depende mucho de sus capacidades técnicas, administrativas y sobre todo de su visión. Eso va a determinar si el proyecto se ejecuta de una manera o de otra y obviamente los resultados que se van a obtener. A veces tenemos organizaciones que tienen un bajo nivel técnico. Hay organizaciones que preponderan, hablando de términos, bueno, y también en instituciones de gobierno, pues que preponderan más los aspectos políticos, incluso a veces político-partidarios, en el que se ubica alguna persona por otro índole de compromisos y no porque por el nivel de idoneidad, y no solo dentro del equipo del proyecto, sino dentro de la institución, en puestos importantes a nivel de gerencia, de coordinación, y esto hace que no se tenga la sensibilidad requerida para comprender el proyecto, sus enfoques y la necesidad de estrategias diferenciadas de abordaje o de metodología determinada. A veces, pues también tenemos visiones diferentes de desarrollo o de derechos humanos, ¿verdad? Hay organizaciones, pues que no necesariamente comparten una visión de desarrollo X, ¿verdad? Y que, pues bueno, pues eso va a determinar que el proyecto se ejecute de una manera o de otra. La otra vez poníamos como un ejemplo de que podemos, por ejemplo, promover procesos productivos y de comercialización y que se apeguen más a los comercios locales, al mercado familiar, al mercado local, al mercado solidario o venderle a las grandes empresas. Entonces eso es una decisión política y determina claramente diferentes visiones
de modelos de desarrollo. Muchas veces también las instituciones tienen una visión de que la cooperación es dinero recaudado. Y no como mencionaba Cintia al inicio, de que también la cooperación técnica, la cooperación de fortalecimiento de capacidades es relevante. Y hemos trabajado con algunas alcaldías que contabilizan la cooperación por millones y no por cambios en la vida de la gente. Entonces, a nuestro entender, eso pues no lo compartimos. A nuestro entender es un error y es una corriente o un enfoque desfasado que no está a tono con las dinámicas también demandadas en la cooperación en la actualidad. Algunas ONGs principalmente también se enfatizan mucho en la formulación. A veces pueden incluso tener hasta departamentos para formulación de proyectos y solo hacen formulación y no hacen monitoreo y evaluación. Y no hacen un seguimiento, un acompañamiento a la ejecución. Entonces eso debilita pues, los procesos de planificación, monitoreo y evaluación. Y al no tener planificación, monitoreo y evaluación de calidad, pues eso hace que la ejecución pues, sea más empírica y no se aprovechen las bondades de este tipo de herramientas y de fases o que ofrecen esta fase para una mejor ejecución del proyecto. A veces entre enfoques también, aparte de otros enfoques que puedan estar vinculados con derechos humanos, con género, con inclusión, con diversidades, etcétera, pues está también el enfoque de gestión para resultados limitados. ¿Qué pasa? Que hay organizaciones en que creen que ejecutar proyectos o personas que creen que ejecutar proyectos es ejecutar un amasijo de actividades. Y un amasijo de actividades no es un proyecto. Un amasijo de actividades no te garantiza el logro de un resultado. Eso lo tenemos que tener muy claro. Porque a veces hasta nos equivocamos formulando. Y si realmente tenemos incorporado el enfoque de gestión para resultados y sabiendo que los resultados es lo más importante, en el camino nos podemos dar cuenta de que hay actividades que no estaban contempladas inicialmente o que la gente nos dice en el camino de que esa actividad no estaba contemplada inicialmente y que es necesario, y como que estamos sensibles o somos sensibles al enfoque, pues entonces no nos va a dar miedo a modificar el proyecto, a añadir actividades, a sustituir actividades, a eliminar actividades y también a ajustar presupuesto. Y no le vamos a tener miedo plantearle eso al donante porque lo más importante es lograr los resultados. Entonces no todas las organizaciones están con ese nivel de empoderamiento y a veces pues tienen miedo también y eso se traduce en una relación vertical también a veces con los socios, contrapartes extranjeras o donantes. Otro elemento también tiene que ver con la baja capacidad de ejecución. No todas las organizaciones e instituciones, y creo que esto es más grave en las instituciones públicas, pues tienen una capacidad de ejecución financiera y técnica óptima. Y eso repercute directamente con la eficiencia del proyecto. No siempre están las normativas claras, no siempre están los procedimientos claros, no siempre el personal tiene la capacidad de poderlo hacer lo antes posible y de la mejor forma, o la institución tiene la voluntad. En el caso de las instituciones de gobierno, lejos de que no haya normativas, lo que hay es demasiadas normativas. O normativas que no están adaptadas a la cooperación, sino a fondos del Estado y que pues tienen unos procedimientos muy largos. Entonces pues no se buscan tampoco las formas de cómo acotar esos procedimientos. Esto no solo tiene que ver con la organización ejecutora del proyecto, porque a veces no es solo una organización o una instancia, sino que muchísimas veces es un consorcio. El consorcio puede ser ONGs internacionales con ONGs locales, pueden ser varias ONGs múltiples, pueden ser alcaldías con ONGs, gobierno central con ONG, o alcaldías con gobierno central, o como sea, o varias municipalidades. Entonces, es sumamente importante que también lo mismo que podíamos mencionar en equipo de trabajo, aquí lo traslademos, pero a instituciones. ¿Cómo son? Los roles están claramente definidos, cada quien hace lo que se acordó, cada quien se identifica claramente con esos roles, cómo son las relaciones,
hay relaciones basadas en la confianza, hay relaciones de corresponsabilidad, hay relaciones horizontales, hay coincidencia de intereses o hay coincidencia de visiones, o al contrario, hay contraposición o contradicciones que a veces son incluso antagónicas en intereses y en visiones. Y bueno, a veces hasta un mismo proyecto, diferentes organizaciones le podemos pues dar lecturas pues diferentes también, ¿verdad? A nosotros nos ha sucedido en un proyecto que les voy a contar más adelante, que estábamos con una municipalidad ejecutando un proyecto y era un proyecto de empoderamiento de atención integral o abordaje integral con juventudes. Y bueno, la visión del proyecto que claramente estaba, que todos, el equipo incluso de la municipalidad cuando lo formuló era, el centro es la persona y el centro son los procesos que se desarrollan en la comunidad. Sin embargo, altos funcionarios de la municipalidad no ponían a la persona en el centro, sino que ponían al edificio o a la obra gris en el centro. Entonces, si hay un edificio que es bonito, pues ya el proyecto va a ser exitoso. Y lo más importante no son las obras, sino las personas. Y puedes tener el mejor edificio del mundo, que si no está acompañado de dinámicas sociales que fortalezcan las relaciones sociales, el compartir, el vivir en comunidad, pues el proyecto no va a ser exitoso. Esa fue, por ejemplo, una concepción que claramente teníamos diferente con esa municipalidad. Siguiendo hablando de personas y de actores, pues obviamente las personas a los que nos debemos y para quienes está dirigido el proyecto tienen que tener una participación genuina. Hay escalas o diferentes formas de medir la participación. Nosotros nos acogemos a la escala de Roger Hart, en la que, bueno, expresa que hay diferentes niveles que va desde la manipulación, ¿verdad? Y esto, pues, es lastimosamente muy recurrente en los proyectos. Hay bajos niveles de participación, en el mejor de los casos. Decimos que participó la población porque hicimos unos talleres cuando estábamos formulando y le preguntamos qué era lo que querían o cómo querían las cosas, pero después en la ejecución nos olvidamos de la gente y tenemos a la gente como recipiente, que le vamos echando contenido y no le preguntamos cómo quiere que se ejecute, en qué horario, si realmente las actividades siguen siendo pertinentes, no le rendimos cuenta, no le hablamos del presupuesto, no le decimos del presupuesto que está, en qué se puede distribuir o cómo se puede distribuir. A veces hay una manipulación, ese es el mejor de los casos, el menos grave. Hay otras que son peores, en que hay una manipulación incluso con intereses políticos o que quieren presentar una falsa participación, una participación falseada, en que hacemos, por ejemplo, un proyecto pues bueno, de mujeres y de empoderamiento de mujeres, y bueno, que el discurso que va a dar la mujer, pues tiene que revisarlo un hombre y aprobarlo, por ejemplo. O, bueno, toda esta situación pues se traduce en poca motivación de la población y por tanto en poco compromiso. Y esto pues dará al traste también en que, pues, que el proyecto pueda que no sea exitoso. Hay una anécdota que les quiero plantear que creo que sucedió, bueno, en algún país del sur, no recuerdo bien, que en algún momento lo leí, y que planteaban en que para resaltar el nivel de participación relevante, ¿verdad? En que las mujeres pues iban al río a lavar y hacen un proyecto de lavaderos más vecinales, más cercanos a las casas, y que bueno, que prácticamente cada familia podía lavar en la casa porque estaba vinculado con un proyecto de agua potable, o por lo menos de agua para uso doméstico que llegaba a la familia. Y de buenas a primeras las mujeres se empiezan a oponer al proyecto. Y entonces pues se cuestionan por qué las mujeres se ponían al proyecto si le estaban trayendo agua. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y cuando ya se empieza a analizar, pues se ve que las mujeres necesitaban ir al río a lavar porque el río era el único espacio de socialización que tenían las mujeres. Era el único momento en que las mujeres de esa comunidad salían de la casa. Entonces, pues hubo que hacer otras acciones paliativas para mitigar ese daño, que ya había un daño con el proyecto, y que se generaron pues
otros espacios de participación y de intercambio, de casa comunal, de círculos de formación y de espacios de convivencia y de autocuidado entre las mujeres. Pero si no, incluso aunque se cometió el error de haber ejecutado sin tener en consideración la opinión de las mujeres, pues por lo menos en la ejecución se pudo identificar y se pudo rectificar. Pero bueno, ya era rectificar un daño, ya era sanear un daño que se había desarrollado. Quiero continuar con otros elementos también que pueden dar como, que pueden representar dificultades en la ejecución del proyecto. Uno de ellos tiene que ver con la disposición de dinero, ¿verdad? Con la liquidez. El proyecto te lo pueden aprobar por un monto máximo de $400,000, $1 millón, 300,000 euros, etcétera. Pero este dinero tampoco te lo entregan de una vez, sino que te hacen generalmente los diferentes cooperantes, te hacen un primer desembolso y bueno, ya los próximos desembolsos van a estar sujetos a informes. Entonces, si las organizaciones o instituciones implicadas pues tienen debilidades y son lentas en presentar informes o los presentan con dificultades, pues el retraso de las próximas transferencias pues puede afectar las arcas del proyecto y por tanto el cumplimiento de la planificación financiera. De igual manera, pues muchas socias o muchas donantes no te dan todo el dinero. La Unión Europea, por ejemplo, el 10% de la subvención se lo retiene y lo entrega una vez se haya finalizado y entregado el proyecto finalizado el proyecto y entregado el informe final, tanto técnico, financiero o auditoría. Y es como la fianza que tiene el donante para si hay pues monto subejecutado o mal ejecutado, pues de ahí lo puede descontar. Pero en un proyecto, por ejemplo, de 600,000 euros o una subvención de 600,000 euros, pues son 60,000 euros que tiene que adelantar la institución y que es posible que lo adelante y que los venga a recuperar casi un año después. Entonces, no todas las organizaciones tienen esas capacidades para poderlo hacer. Por otra parte, casi todos los donantes exigen como parte de sus normativas pues que haya un cofinanciamiento o una contrapartida. La tendencia es incluso que la contrapartida ya no sea en especie, porque antes te decía, bueno, yo voy a valorar el uso de este espacio, voy a valorar este vehículo. Entonces la contrapartida generalmente o últimamente la están exigiendo más en dinero líquido y que refleja también pues la capacidad de gestión que tenga el ejecutor del proyecto y que refleja también la corresponsabilidad que tiene el ejecutor del proyecto con el proyecto, valga la redundancia, o los socios ejecutores con el proyecto y en cierta medida las perspectivas de sostenibilidad. Entonces, hay veces que hay niveles de cofinanciación bastante altos, a veces de 25%, y si estamos hablando que es un proyecto de 1 millón, pues el 25% son 250,000. Entonces, eso es un platal. Eso solo a veces es otro proyecto. Entonces, no siempre las organizaciones pues, o las instituciones tienen la capacidad de gestionar adecuadamente y oportunamente la gestión de la contrapartida y entonces, pues esto implica desfases en la liquidez del proyecto. Por otra parte, varias instituciones o proyectos pues tienen sistemas de planificación, monitoreo y evaluación deficientes. No disponen de los sistemas, no planifican o planifican mal, o sea, hace una planificación que no se usa. Generalmente se planifica, pero no se emplea la planificación o los planes como una herramienta de trabajo. Muchas veces vemos el marco lógico, pues nosotros nos hemos dado cuenta que hemos cerrado proyectos con algunas socias. A mí me pasó cuando yo estuve trabajando como en un área de formulación de proyectos, de planificación. Y bueno, proyecto cerrado y le pregunto al coordinador, bueno, revisemos el marco lógico. Y estas fuentes de verificación y estos indicadores, pues ni se había enterado. Entonces ya un proyecto cerrado 3 meses después de finalizado, cuando el personal ya no estaba en el proyecto, no estaba en la institución, ¿qué hacemos? Entonces, es una evidencia de que el marco lógico muchas veces no se emplea como una herramienta real, como una guía real, como debe ser, y que también hacemos planes
o irrealistas o planes por compromiso para quedar bien con alguien o porque es un requisito, pero no planes sentipensados, ¿verdad? Y sobre todo viables. Hay una cultura negativa hacia el monitoreo y la evaluación en que nos sentimos a veces controlados, tanto las personas, a veces los equipos técnicos. A mí me ha tocado ser técnico en monitoreo y evaluación o coordinador de monitoreo y evaluación, y uno pues es el malo, ¿verdad? Junto con el administrador del proyecto pues somos los malos, porque la gente se siente controlada. Y eso tiene que ver con una cultura también del miedo, de que se ve la evaluación como una enemiga y no como una aliada. Y que tiene que ver con malos usos también que se le dan en las evaluaciones, como que los resultados de evaluación son para castigo y no para una reflexión, pues para un aprendizaje, para la mejora, ¿verdad? Entonces, esto hace también que, por una parte, pues no, sobre todo también cuando hay, y esto se agrava, digamos, cuando en un consorcio, una organización, pues es la encargada de hacer el monitoreo de todo el proyecto y la otra organización se siente controlada o se siente vigilada, unido a la falta de transparencia, a la poca cultura de transparencia, etc. ¿Qué trae con eso esto? Pues que no tomamos, al no usar el monitoreo de evaluación en toda su amplitud y sus bondades, pues no tomamos decisiones cuando hay que tomarlas. No tomamos las decisiones oportunamente porque no contamos con la información oportunamente para la toma de decisiones y se toman decisiones de una forma más empírica y no de una forma con sustento técnico y objetivo. Y que también pues el equipo técnico y las organizaciones van haciendo informes de cumplimiento. O sea, cómo engaño al donante y le voy mandando algún informe solo para caer bien o salir del paso para cumplir y no porque realmente sea el objetivo sea reflexionar sobre lo que hemos logrado. Otro elemento también que a veces afecta muchísimo a los proyectos, que viene dado desde la formulación, pero que se hereda, tiene que ver con la falta de pertinencia. La pertinencia es en qué medida el proyecto responde a las realidades y a las necesidades de las personas involucradas, de los actores involucrados y de la sociedad y del país o del sector donde se está ejecutando. Entonces, no siempre los proyectos tienen una pertinencia adecuada. A veces es por desconocimiento del contexto y eso nos hace, o desconocimiento de la realidad, y eso nos hace pecar de ingenuos o ingenuas. Y a veces nos hace también, como por ejemplo que digan, bueno, vamos a hacer la aprobación de la política pública de tal cosa, de tal tema, y bueno, pues son elecciones, que tú vas a hacer política pública ahora, ¿verdad? Si hay que esperar un poquito para ver cuál es el resultado de las elecciones, ¿verdad? Entonces hay que tener en cuenta en qué momento estamos. Y pecamos de ingenuos e ingenuas. Y bueno, si ya estaba eso como resultados y todo, indicadores, pues ya después son indicadores que nos dan dolores de cabeza o resultados que no se logran o no se logran con la calidad requerida, ¿verdad? Hay temas también que no están, que no son pertinentes culturalmente, tanto para los socios como para la población meta. A nosotros nos ha sucedido también, por ejemplo, un proyecto que teníamos regional de incidencia política y que la socia en Guatemala era un proyecto de incidencia política en derecho humano a la alimentación en ámbito regional, sobre todo ante el SICA, ¿verdad? Y en ámbito también de los gobiernos nacionales o de los estados. Pero la socia que teníamos en Guatemala era un movimiento de campesinos que solo hacía incidencia a nivel local. Pero no, eso no es malo, simplemente que su naturaleza era diferente. Y que la organización no estaba interesada en hacer incidencia a nivel nacional y mucho menos incidencia a nivel regional. Entonces, ahí hay una falta de pertinencia con la socia. La socia esa no se identificaba con el proyecto y obviamente no era una socia idónea para ese tipo de proyecto. Para otros seguramente sí lo era, pero no para ese proyecto. Entonces son elementos que tenemos que tener muy en consideración. Un tema, bueno, como sabemos, la comunicación, pues tanto interno dentro de la organización,
dentro de los equipos pues es crucial, y también hacia afuera. No siempre los proyectos pues comunicamos y visibilizamos bien, y bueno, no solo para quedar bien o lograr o ganar protagonismo, sino también para ir evidenciando los efectos, los resultados que vamos obteniendo y que el proyecto se vaya potenciando. Otro, pues anteriormente planteamos la viabilidad como un criterio, pues sencillamente hay veces que tenemos proyectos inviables. Esto, pues quiero también recalcarlo, aunque son elementos que se arrastran desde la formulación, pues a veces nos están pidiendo maravillas con muy poco tiempo o con muy pocos recursos, y eso realmente no se puede lograr, o que también hay una inviabilidad técnica o política. O sea que técnicamente lo que se está planteando no se puede lograr. Me acuerdo de un proyecto con una organización en que querían hacer en la zona de Jiquilisco un laboratorio de larvas de camarón, porque bueno, los productores y productoras de camarón, de las cooperativas camaroneras, pues le tienen que comprar las larvas de camarón que siembran en los estanques a un solo proveedor que hay en el país. Y dijeron, bueno, vamos a hacer un laboratorio de larva de camarón, y se aprueba el proyecto con un laboratorio de larvas de camarón. Y bueno, el proyecto era como de 600.000 euros, y solo el laboratorio costaba como 2 millones. Entonces, pues, la gente que estaba formulando se dejó creer el cuento de que con 30.000 dólares eso se resolvía. Obviamente, el proyecto salió mal evaluado en un monitoreo que hizo el donante, y se vio obligado a hacer una modificación sustancial del proyecto. Y eso repercute, pues, en la credibilidad de la socia ejecutora. Y bueno, con esto termino esta fase, y quiero referirme a múltiples factores externos que se dan en la vida del proyecto o que inciden sobre el proyecto, y que tenemos que ver cómo los gestionamos, cómo gestionamos todos esos riesgos. Son muchísimos, son múltiples, y que van a depender de la naturaleza del proyecto. Entonces, si tenemos estos factores, y de esto vamos a hablar también más el próximo sábado, si tenemos estos factores y no tenemos claridad de cómo abordarlos, si tenemos estos riesgos y no tenemos estrategias claras para cómo abordarlos, y tampoco tenemos estrategias claras para transversalizar los enfoques que nos hemos propuesto y que son como los valores del proyecto, pues obviamente el proyecto se va a ver afectado en su ejecución. Entonces, dependen mucho. Por ejemplo, en cualquier proyecto donde vaya a haber una participación de las mujeres, pues hay que tener en consideración, que esperamos que sea en todos los proyectos, obviamente, pues hay que tener en consideración que vivimos en una cultura patriarcal, que vivimos en un sistema patriarcal, y que hay una brecha sustantiva entre las oportunidades que tenemos los hombres y que tienen las mujeres. Y eso tiene que quedar evidenciado no solo en el diseño del proyecto, sino también en la ejecución del proyecto. Entonces, se dan situaciones en que para un hombre puede ser asistir a una actividad X con una determinada facilidad que para una mujer no es posible. Hay que tener en cuenta también no solo los hechos no solo cómo visibilizar la diferencia, las causas y consecuencias de la misma, sino también cómo el proyecto va a incidir en reducir esa brecha. Sabemos que son procesos de largo aliento, pero que los proyectos tienen que contribuir hacia ello. Y también pues se pueden dar hechos de violencia contra la mujer, de acoso o de discriminación dentro del mismo proyecto, y cómo el proyecto se prepara para que estos hechos no se den, y si se dieran, cómo abordarlo. Esto no solo para mujeres, niñas, también personas LGTBI y demás. Si vamos a hablar de juventudes, pues mismo hay que hablar de patrones adultocéntricos, pues cómo el proyecto va a garantizar la participación real y escalable de las juventudes. Si estamos hablando de redes, de trabajo de incidencia política, de redes, de organizaciones, pues generalmente cuando hay redes de organizaciones, cuando hay mancomunidades, pues va a haber una lucha de protagonismo, una lucha también a veces con fines políticos, que va a existir siempre, lastimosamente, va a existir durante un largo tiempo y salen de la gobernabilidad del proyecto, pero el proyecto debe contemplarla, y el proyecto debe tener en consideración estos elementos para poder actuar sobre ella y mitigar esos riesgos. Está el tema de violencia social o inseguridad,
que, bueno, de esto estamos a la orden del día en el país, lastimosamente, ¿verdad? O sea, múltiples proyectos incluso han tenido que cerrar o han tenido que cerrar en alguna zona por amenazas directas de grupos en conflicto con la ley que operan en la zona. Está todo el tema de desastres por causas naturales o por fenómenos naturales o pandemias como esta. Entonces hay que tener estos elementos en consideración. Todo lo que tenga que ver con resultados, con participación de alcaldías, con participación de gobiernos, de instituciones, pues hay que tener en cuenta todas las dinámicas electorales. Lastimosamente en este país, un año estamos en elecciones, en el otro estamos post-elecciones y en el otro estamos preelecciones, pero siempre estamos en elecciones. Y hay dos cosas que te paran en un municipio, las elecciones y las fiestas patronales. Entonces, y también a nivel nacional. Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta, estas dinámicas hay que tenerlas en cuenta también a la hora de calendarizar el proyecto, de planificar también los compromisos que asumimos con el proyecto. Hay otros elementos también técnicos que tienen que ver pues con ya propiamente el hecho, o sea, a veces el proyectos de emprendimiento, proyectos de acceso al mercado laboral y nos entusiasmamos y ponemos unas megametas y bueno, pues de emprendimientos está lleno el país y bueno, hay estadísticas que dicen que solo como el 5% de los que inician realmente son los que llegan a tener éxito y que son estadísticas bien bajas, ¿verdad? Y lamentable. Y bueno, el tema de desempleo y demás, o sea, depende mucho del tema, pues hay que analizar realmente cuáles son los factores de riesgo que están vinculados directamente con el proyecto y que tenemos que ver cómo actuamos o incidimos sobre ella o cómo podemos mitigar sus efectos negativos sobre el proyecto. Entonces, antes de continuar, quisiera ver si hay alguien que quiera intervenir, que tenga alguna duda, si quiera comentar algo, ¿verdad? Yo, maestro. Bueno, Adelante, por ahí favor. pregunta Vanessa Serrano. ¿Puede profundizar en la escala de Roger Hart y desde su experiencia cuáles son los resultados positivos de la aplicación de la misma en la ejecución de proyectos? Y mi pregunta iba referida a cuando una institución no se ha apropiado de la ejecución o prácticamente no le presta la importancia necesaria para eso, ¿de qué manera podría cambiar esa realidad dentro de la organización y volver propia la ejecución? Como no basarse solamente en la formulación, no, perdón, ajá, justamente de que no ejecutar solo por ejecutar, sino cambiar ese patrón de ideas de solamente salir del compromiso y tratar de justamente lograr esos resultados. Ajá, eso era. Porque sí, claro que lleva a cabo la ejecución, ¿verdad? Sí, sí está ejecutando un proyecto, pero mi punto era referido a cómo cambiar esa Sí. idea y lograr resultados. Sí, Daniela, entiendo el espíritu de la pregunta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para poder dar respuesta o comentar varias de una vez. Bueno, pues voy a entrar por la más fácil de responder, ¿verdad? Que es la que Vanessa hace. Pues mira, no hemos trabajado tanto con la escala de Hart. Hemos intentado hacerlo, unas veces más que otras, y digamos, en un proyecto que tuvimos, que fue un proyecto regional, participamos 6 organizaciones, bueno, OICOS y 5 organizaciones locales, desde El Salvador hasta Guatemala, perdón, desde Guatemala hasta Costa Rica, pues ejecutamos, pusimos en práctica la escala, incluso la modificamos, porque la escala original está orientada a niños, niñas y adolescentes.
Entonces hicimos una modificación que pudiera ser aplicable hacia organizaciones de sociedad civil, organizaciones de base, hacia cooperativas, hacia ONGs, hacia asociaciones de productores y productoras. Y lo que hicimos fue un poco diseñar un cuestionario, y ese cuestionario, pues basado en la escala de Hart, pues lo pasamos para ver cuál era el nivel de participación por país, y lo pasamos también por tema. Si ustedes gustan, yo puedo compartir los hallazgos. No fue algo, creo que es algo que se pudo haber aprovechado mucho más, porque también es difícil, o sea, implementar sistemas y dar seguimiento. Yo creo que fue como una práctica piloto y que nos dio una mirada de por país cómo se iba pues se iba mirando también el nivel de participación, y no solo en la participación global del proyecto, sino en diferentes espacios o procesos que el proyecto promovía. Entonces, digamos que esa fue la mayor experiencia que hemos tenido, y bueno, tenemos otros ahora que queremos incorporarlo. Y actualmente lo que estamos tratando de trabajar más como OICO es en estrategias de transversalización del enfoque basado en derecho. Y obviamente la participación es uno de sus pilares, pero es algo en construcción, ¿verdad? Que no tenemos muy desarrollado hasta ahora. La pregunta de Daniela, ¿verdad? Yo creo que miren, a mí me parece que lamentablemente en la experiencia que hemos tenido, cuando no hay una apropiación de una organización, es muy difícil cambiar eso. Es lo más difícil de cambiar. Entonces, si no hay una voluntad política, casi todo va a ser casi todo van a ser trabas, casi todo va a ser obstáculos. Y eso tiene que ver también, yo creo que más que resolverlo durante la ejecución, porque ya casi, yo creo que casi es insalvable, tiene que ver sobre todo en el momento de la concepción del proyecto. Primero preguntarse si esa es la socia que el proyecto necesita, o si ese es el consorcio que el proyecto necesita. Porque es posible que la organización, el gobierno local, no sea pues, no sea la idónea para la ejecución de ese proyecto. Y eso es algo que nos tenemos que plantear, y que también la misma organización o la misma sociedad se tiene que preguntar y se tiene que cuestionar. Entonces, a nosotros nos ha sucedido, por ejemplo, cuando ponía el caso de Guatemala, de la organización aquella de base, que tenía un enfoque territorial y no un enfoque nacional y mucho menos regional centroamericano, es una cuestión de pertinencia. Esa no era la organización adecuada para ejecutar ese tipo de proyectos. Para otros pudo haber sido la mejor, pero para ese tipo de proyecto no, porque el proyecto iba en contra de la naturaleza de la organización. Y obviamente esa organización no tuvo voluntad política real ni motivación de ejecutar el proyecto durante 4 años y medio que duró el proyecto. Yo creo que quizás el proyecto constituyó una tortura para la misma organización. Entonces es muy difícil incidir sobre eso. Y con los gobiernos locales tenemos una característica, sobre todo para quienes quieran trabajar, o los gobiernos en sentido general, para quien quiera ejecutar proyectos con eso, y es que hay cambios de administración. Y puede ser que empezaste con una administración muy bien, cambió de administración y cambia la gente, y ya sencillamente, pues lo más usual es que te ven como algo heredado del político anterior y ya no le prestan atención. Un sociólogo amigo, Adolfo Hurtado, pues plantea que la prestación de servicios públicos tiene brecha de 3 categorías o 3 dimensiones. La brecha 1 es la presupuestaria, la brecha 2 es la metodológica, y la brecha 3 tiene que ver con el conocimiento y con la voluntad, con la gestión de la voluntad política, ¿verdad? Ya en el sentido epistemológico ya propio. Entonces, la brecha 1 es la organización o la institución que te dice, es que yo lo puedo hacer, pero yo no tengo presupuesto, yo no tengo dinero. Entonces, bueno, si el presupuesto aparece, lo puedes hacer, ¿verdad? Entonces, solo le dan una donación o adquiere un préstamo y lo logra ejecutar, ¿verdad? Y eso, pues, es prácticamente inmediato. Yo sé cómo hacerlo, yo sé lo que quiero hacer, simplemente no tengo los fondos.
Y esa es a la que todo el mundo recurre. Casi todo el mundo dice, es que no tengo pisto, es que no tengo dinero, es que no tengo presupuesto, es que no me transfirieron el FODE, es que no me aprobaron el préstamo. Eso pensemos también en el gobierno central o los gobiernos locales. Es la justificación más fácil, lo que es la justificación de decir, yo soy capaz de hacerlo, pero no lo puedo hacer porque no tengo los recursos, porque no me los dan. La segunda brecha es metodológica. La metodológica quiere decir que yo sé lo que quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Y eso sucede muchísimo. Nosotros, sobre todo en la experiencia con gobiernos locales, y no solo con gobiernos locales, sino también con ONG, pero ha sido mucho más evidente con gobiernos locales, que las instituciones o las organizaciones no saben cómo desarrollar los procesos. Dicen, es que vamos a hacer empoderamiento de las mujeres, pero no saben cómo hacerlo. Vamos a hacer reinserción social, no saben cómo hacerlo. Vamos a hacer reconstrucción del tejido social, no saben cómo hacerlo. Tienen metodología desfasada o no tienen metodología o el personal no tiene las capacidades técnicas y la experiencia requerida. Entonces, esa brecha con voluntad, o sea, eso es, lo quiero hacer, pero no sé cómo hacerlo. Con voluntad tarda como 2 años, depende del tipo, pero puede tardar como 2 años, porque tú tienes que construir metodología, tú tienes que capacitar el personal, tú tienes que tener esas metodologías, esos manuales a punto, los sistemas y demás que le permiten su ejecución. Entonces, eso no es tan rápido, sobre todo cuando es a nivel de gobierno o cuando es a nivel de programas con un monto también significativo y de una cantidad de personas participando importante, ¿verdad? Entonces, eso, aunque tú lo quieras hacer y tengas los recursos, si no sabes cómo hacerlo, te puede tardar un tiempo. Generalmente ya la gente no admite eso, porque eso es ante otros puede interpretarse o falsamente interpretarse como que tú no tienes capacidad y a la gente no le gusta quedar mal. Y el último tipo de brecha es la brecha que tiene que ver con la voluntad política. Es que no logro entender, eso es la persona que no, o la institución que no tiene voluntad política, es que no logra entender la necesidad de ese cambio. Y como que no logra entender, no es sensible y no tiene voluntad. Y por más que tú digas, voy a sensibilizar, ¿quién sensibiliza a un ministro? ¿Quién sensibiliza a un presidente? ¿Quién sensibiliza a un consejo municipal? Entonces son procesos, incluso con una estrategia muy buena, son procesos muy largos. Y dice Adolfo Hurtado que ese proceso puede tardar 4 años. Y aquí en 4 años tuviste 2 elecciones o se te fue un periodo presidencial casi completo. Entonces, eso si tienes éxito. Voy a poner un ejemplo. Si tienes un procurador o una procuradora de derechos humanos que se deja guiar por fundamentalismo religioso y que está en contra de los derechos de las personas LGTBI o está en contra de la interrupción del embarazo, entonces esa persona no es sensible porque su filosofía, su modelo mental no le permite ser sensible a esa situación. Y entonces va a bloquear todo y va a hacer todo lo posible por bloquear esas iniciativas, las iniciativas que promuevan esos derechos. Si tú tienes un ministro de Agricultura que ha sido formado en el modelo de Revolución Verde quiere decir, mal llamada Revolución Verde, que quiere decir uso de maquinaria intensivo, productos químicos, transgénicos y demás, o sea, agricultura que envenena la tierra y la vida, y se formó así, toda la vida trabajó así, o que viene de la empresa privada, o que viene de los agroservicios, ese ministro o esa ministra de Agricultura no entiende la importancia de la agroecología. Y por más propuestas que tú le lleves de programas, de proyectos, de políticas públicas vinculadas con la agroecología, nunca lo va a entender. O se le va a ir casi todo el periodo y no lo va a entender. Entonces, la falta de voluntad, pues bueno, la voluntad, hay que saber, hay que querer, hay que saber y hay que poder. Entonces, pero si no quieres, ese es el primer paso, querer. Si no quieres, pues no vamos a ninguna parte. Entonces, lamento decirte, Daniela, que es una de las cosas más difíciles de lograr cambiar, ¿verdad? Entonces, tarda mucho tiempo. Y para los proyectos generalmente tiene consecuencias nefastas. Bueno, Y no solo los proyectos, yo creo que es importante también que esta reflexión que estamos teniendo aquí, disculpa Daniela, no es solo para proyectos, esto es también para la ejecución de programas públicos, de fondos públicos también, la ejecución de los presupuestos de las alcaldías, de los presupuestos de los ministerios, de los presupuestos del Estado. Lo que podemos ver en un proyecto, imaginémoslo ampliado
en el Estado, ¿verdad? Entonces, es extrapolable la situación también al ámbito del Estado. Sí, adelante, Daniela. Bueno, muchísimas gracias, maestro, por su explicación. Cintia nos dice que quiere compartir un caso. Adelante, Cintia, puedes encender tu micrófono y comentar tu experiencia. Hola a todos. No, yo solo estaba en la presentación, en la última lámina que estaba presentando el maestro Pedro. Cuando iba en los puntos, yo estaba reflexionando y traía a cotación una experiencia que tuvimos en la ejecución de un proyecto, y básicamente yo decía 100% real. De verdad que hay retos que se nos presentan y que uno tiene que maniobrar. Por ejemplo, en lo de la liquidez, estaba reflexionando que, por ejemplo, muchos donantes a veces no tienen un formato de entrega de informes, y eso también atrasa mucho porque, por ejemplo, en esta experiencia que les comento, los desembolsos se atrasaron bastante porque teníamos rebotes de los informes que nos venían observados, y a veces no entendíamos qué era lo que quería el donante en sí en la entrega de los informes, y ahí tratábamos de maniobrar, y eso al final repercutió más que todo en el nombre de nuestra institución, porque era un proceso de formación en el que los pagos se tenían que hacer a los facilitadores, y al no haber desembolso, pues eso atrasaba un poco, y quienes quedábamos manchados éramos nosotros como institución. Entonces ese también es como un reto en cuanto a los donantes, que a veces no tienen un formato específico de entrega de informes y nos van dañando también a Sí. nosotros. Y que eso también se pudo haber solventado con un buen convenio entre ustedes y el donante, que obviamente los donantes deberían tenerlo de oficio, ¿verdad? En que dice, bueno, este es el convenio, el contrato del proyecto y estos son los informes y me tienes que rendir cuenta con esta periodicidad, ¿verdad? Y bajo estos criterios. Entonces son de los elementos también que se pueden incorporar ya en la ejecución para mitigar este tipo de situaciones. Gracias, Cintia. A usted, Pedro, muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario o participación, por favor? Este es un espacio de compartir. No nos sintamos, nadie tenga pena de plantear cualquier duda, pregunta, comentario, valoración, algo que vio, algo que escuchó, alguna experiencia. Aquí no hay que señalar a ninguna organización. Creemos que lo más importante pues, es el aprendizaje, ¿verdad? No se buscan culpables. Quizás solo para romper el hielo, no sé si a ustedes, a los compañeros, colegas que están aquí, les ha pasado también que cuando están ejecutando un proyecto, también uno de los retos que afrontamos como jóvenes es también nuestra edad, que a veces no nos dan como la seriedad o no sé, a veces, bueno, a mí me ha pasado, a veces me han preguntado si yo soy la pasante que está ahí en el proyecto, y yo creo que es un reto también que tenemos como jóvenes, que creo que la mayoría que estamos aquí tenemos el rango de la misma edad. Entonces esa Gracias. pregunta también. Sí, gracias por lo de la edad, pero yo creo que también bueno, el tema de la edad es relevante porque hay una cultura adultocéntrica, pero también hay una cultura machista. Entonces, las mujeres jóvenes pues tienen otro reto más, doble reto. Y si también pues se identifican como indígenas o se identifican dentro de la comunidad LGTBI o que viven en una zona urbana marginal, pues ya hay estigma agregado. Entonces yo creo que son elementos, o ya tenemos tatuaje, entonces yo creo que hay mucha brecha por donde romper. Bueno, Ofelia hace una pregunta del millón, ¿verdad? ¿Cómo
Evitar la subejecución de un proyecto. Bueno, la subejecución, pues bueno, teóricamente, pues un proyecto es el equilibrio entre el tiempo, los recursos y el alcance. Entonces, en la medida en que vayamos cumpliendo las planificaciones, tanto técnicas como administrativas o financieras, pues no subejecutamos en la medida que vayamos logrando eso. Obviamente hay que planificar realistamente, no planificar con sueños, ¿verdad? O con cosas irrealizables. Voy a poner un ejemplo, los meses de diciembre, enero son meses muy complicados, porque casi todas las instituciones están cerrando, las comunidades tienen sus dinámicas. Si vamos a ejecutar, por ejemplo, proyectos en un municipio X en que ese mes son las fiestas patronales, no sé, hay dinámicas, ahora vienen las elecciones. Entonces, si esas cosas no las tenemos consideradas en la ejecución, pues eso en la planificación afecta a la ejecución. Entonces, lo ideal es tener buenos sistemas de planificación y procurar que esa planificación se ejecute. Obviamente la planificación no se ejecuta por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que tiene que ser por el esfuerzo conjunto de todas las instancias y personas involucradas. Entonces, hay que ver en particular si hay cuellos de botella. Hay una teoría también que UNICEF implementa, que alguna vez trabajamos un poco en eso, formulamos con proyectos que tienen que ver con el enfoque cuellos de botella. Yo creo que eso es un elemento también de identificar en todo el flujo del proceso dónde es que se te está trabando. Dónde es que se está trabando. Y eso no es solo en el punto de vista técnico, sino también a veces en el punto de vista metodológico. Porque puede ser que estemos prestando un servicio, vamos a hablar si estamos hablando de inserción, esa vez era el tema de inserción o reinserción educativa de adolescentes y de jóvenes, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, que en ese proyecto un cuello de botella, que ya se iba identificando, era el tema de sobriedad, que ya la gente pues ya no quiere ir a la escuela o al centro escolar o al bachillerato por la opción porque ya se ve muy mayor en comparación con sus pares y le da vergüenza y prefiere quedarse con el nivel de instrucción, educación que tenía que hacerlo. Entonces, si ese es el cuello de botella, pues cómo tú puedes incidir sobre ese cuello de botella también con mayor fuerza. Hay varias técnicas en que te puede identificar. Otro elemento también es la ruta crítica. O sea, una herramienta también dentro de la planificación que está pensado más para proyectos de inversión, proyectos técnicos, en que sobre todo porque las fases, si vamos por ejemplo en construcción, las fases de la construcción, hasta que tú no pongas un ladrillo no puedes poner el otro, entonces es más una fase es dependiente de la otra. En un proyecto no siempre las fases son dependientes del otro y algunas se solapan. Entonces, pero eso también le da riqueza y le hace interesante la definición de la ruta crítica. Entonces, cuando se construye, la ruta crítica es como ver todos los procesos y las actividades en un orden cronológico de un proyecto. Hay toda una metodología para eso, una metodología interesante. Nosotros ya tenemos ejercicios para eso, al ver si en algún momento se puede desarrollar práctico para ver cómo se puede hacer eso en el project, se puede montar, pero bueno, nosotros casi siempre lo hacemos poco y cuando lo hacemos es más manual. Pero bueno, ¿qué te permite ver cuáles son las actividades que están en ruta crítica? Porque no todas las actividades están en ruta crítica. Entonces, ruta crítica quiere decir la actividad que si se te atrasa todo el proyecto. O sea, hay actividades que no necesariamente te atrasan todo el proyecto. Porque, digamos, presentación del estudio X, ¿verdad? Bueno, tú lo puedes presentar ahora o lo puedes presentar el año que viene, pero no te va a atrasar todo el proyecto porque no es algo que es determinante. Es como decir las materias en la universidad que son prerequisitos. Si ustedes descuidan, quienes sean estudiantes todavía, las materias que son prerequisitos, saben que esas las van a arrastrar y les van a alargar pues la carrera. Entonces las actividades estas son como las actividades prerequisitos. Entonces la ruta crítica es una metodología también para poder identificar cuáles son las actividades en las que no te puedes tardar y las actividades en las que tú tienes que prestar mayor interés y mayor atención para que el proyecto no se te retrase. Bueno, al parecer no hay más preguntas por el momento. Les invitamos a participar también con sus experiencias
pero justamente por ello continuará el maestro y luego damos continuidad a la fase de preguntas. Sí, gracias, Daniela. Bueno, aquí traemos dos ejemplos, ¿verdad? Yo creo que no quiero tampoco aturdir con tantos casos y yo creo que más que poner un caso en específico son los elementos también que se pueden extraer de aprendizaje y que se pueden extraer em, que ya están un poco resumidos o que hemos hecho un esfuerzo en sistematizar en la parte anterior, ¿verdad? En las láminas anteriores. Pues bueno, contarles de dos proyectos que ejecutamos en los que Oikos tuvo algún nivel de participación, ¿verdad? Hablo como Oikos, ¿verdad? Y que también personalmente tuve la posibilidad de tener algún nivel de participación o de conocimiento de estos proyectos. Un proyecto se dio ya hace varios años que estaba pensado o que tenía como el objetivo la inserción social y laboral de jóvenes de 3 municipios, eran 3 municipios del área metropolitana de San Salvador, a través de un modelo que integraba a los actores sociales, económicos y gubernamentales del territorio. Entonces, con este proyecto se establecieron centros de atención de juventudes en 3 municipios. Entonces, en esos 3 municipios se establecieron. ¿Qué pasó con el proyecto? El proyecto, digamos que fue un proyecto bien formulado. Vamos a hablar aquí de proyectos bien formulados, ¿no? Para no centrarnos en errores de formulación. Fue un proyecto bien formulado que tuvo algunas falencias en el sentido de que, por ejemplo, el modelo pudo haber sido más amplio, más inclusivo. Por ejemplo, el tema de arte, cultura, deporte o la importancia que tiene esto, e incluso el mismo componente de habilidades para la vida, no estaba tan desarrollado y se pasaba de una vez al tema de inserción social. Sobre todo se enfatizaba en la inserción laboral y que tampoco tenía una estrategia clara de cómo abordar estos resultados esperados o estos procesos con las empresas y se fue aprendiendo sobre la marcha y no siempre se logró, ¿verdad? No los resultados en la inserción laboral, por ejemplo, no siempre fueron los mejores o los deseados, ni en el tipo de empleo que se deseaba, pero es algo muy difícil también. Es de los retos más difíciles en cualquier proyecto. Pues bueno, el proyecto tuvo varias situaciones. La primera es que hubo falta de liquidez. Hubo falta de liquidez de forma dramática. Primero porque los financiamientos del donante vinieron con mucho retraso y que también la cofinanciación no estaba al día. Y hubo un momento en que no hubo dinero para pagarle al personal. Y una de las instituciones ejecutoras decidió pues cesar los contratos con el personal. O sea, en otras palabras, despedir al equipo. Fue una decisión muy dura, pero fue una decisión que se tomó y que trajo consecuencias nefastas para el proyecto porque eso ya era en el último año. Finalmente no se despidió a la gente o creo que hubo una interrupción muy breve, se buscaron opciones extremas y se logró mantener a las personas de alguna forma, pero eso generó una desmotivación extraordinaria en el equipo y ya la gente pues no quería trabajar o trabajaba por compromiso. Y eso estaba en la última fase. Digamos que un proyecto que se ejecutó muy bien durante el año 1, 2 y 3, yo creo que ese era de 4 años, no recuerdo muy bien. En el último año pues esto le fue fatal, entre otras cosas por ello. El proyecto también pecaba de ser un proyecto adultocéntrico, porque si bien las juventudes se veían más como beneficiarias, como jóvenes que hay que llegar y cambiar la mente para que no se metan en problemas, y no como actores protagonistas del desarrollo y del cambio, primero en su propia vida y también en el cambio en el entorno. Entonces, a veces cuando un joven, por ejemplo, iba a participar, iba a hablar, pues la organización revisaba hasta el discurso para ver qué era lo que iba a decir. Esas cosas las vimos ahí y lo peor es que esas cosas se naturalizan en algunas organizaciones. A veces algunas organizaciones decimos que tenemos enfoque de derecho, que tenemos respeto a los derechos humanos, que somos participativos, que tenemos enfoque de género, pero que en la práctica no siempre lo desarrollamos así o no siempre lo sabemos desarrollar así.
no se abordó el tema de organización juvenil. O sea, el abordaje era más desde el punto de vista individual, de cómo la persona incrementa o fortalece su resiliencia individual y no una resiliencia colectiva. Entonces no se abordó la organización juvenil y ya le vamos a ver cuál fue la consecuencia. El proyecto concebía que las ONG eran las que gestionaban estos centros. Entonces las ONGs establecían los centros, la alcaldía ponía el local y en el centro se establecían los diferentes servicios. Entonces habían educadoras, psicólogas, trabajadoras sociales, bueno, todo un staff que le daban una atención y unos servicios de calidad a los y las jóvenes. Pero ¿qué pasa cuando el proyecto se va a acabar? Cuando el proyecto se va a acabar, ¿quién asume esos servicios si la ONG ya no tiene más fondos? Pues la respuesta clara, y a lo que le llaman sostenibilidad, es que lo haga la alcaldía. Ajá, pues hay dos retos que fueron infranqueables y uno fue pues la sostenibilidad financiera. ¿De dónde la alcaldía va a sacar dinero para eso? Entonces, en el mejor de los casos, podía seguir pagando el local. Y eran 3 municipios. En 2 de ellos se siguió pagando el local, pero no podían pagar o costear el personal porque las alcaldías también tienen presupuesto limitado y no te van a incorporar 3, 4 plazas de la noche a la mañana. Y bueno, estaban los espacios, pero no estaba quien prestara los servicios, quien diera la atención a la juventud. Y sencillamente, pues en un caso de una alcaldía quedó el espacio y en los otros 2, pues se cerró. Y en el que quedó, ya eso se llamaba Casa de la Juventud, en que los bichos iban ahí a fregar, pero no había posibilidad de mantener los servicios. Y lo otro también tiene que ver con la concepción metodológica o con el saber hacer, que era la brecha número 2. Quien ejecutó todo fue la ONG, y la ONG en el último mes hizo una cosa que se llamó transferencia metodológica, que eso nunca funciona. ¿Qué quiere decir? Ven que te voy a pasar el paquete de todo, creyéndose que compartiéndole cartillas a la gente se va a empoderar y va a saber desarrollar o va a poder equiparar el know-how acumulado durante 3 años de golpes, de tropiezos y de construcción. Entonces, aquí hubo un problema grave y fue que una ONG sustituyó al Estado en la prestación de un servicio público, que eso se hace muchísimo, lamentablemente. Entonces, mientras dure el proyecto está bien, pero cuando el proyecto se acaba, pues ya eso se acabó. Entonces, eso es pues, lamentable, digamos. Hubo elecciones en ese periodo y en el último año del proyecto, y 3 de las alcaldías cambiaron de administración y esas 2 nuevas administraciones pues no les interesó y vieron el proyecto como una continuidad política de la gestión anterior y en el mejor de los casos no hicieron nada por continuarlo. Si no es que lo bloquearon, pero por lo menos no hicieron nada por continuarlo. Y en la alcaldía, que sí se mantuvo la administración, pues fue la que mantuvo el espacio, pero sin servicios. Entonces, imaginémonos cuántas cosas no encontramos en un solo proyecto. Y casi todas estas cosas, sobre todo lo que tiene que ver con la gestión del equipo, con la liquidez y con las elecciones, pasó en el último año del proyecto. Y un proyecto que venía relativamente bastante bien. Les quiero comentar el segundo caso, porque tiene algún nivel de vinculación con este primero. Bueno, nosotros aprendimos de eso, o creemos que aprendimos de eso, y ejecutamos años después otra fase que era con otra municipalidad, no era ninguna de esas 3, sino que era otra, la implementación de un modelo que iba a tener un nivel de integralidad mayor, en el cual se iban a abordar todas las áreas de o las áreas principales: arte, cultura, deporte, habilidades para la vida, empleo, emprendimiento, organización social, incidencia política y demás, para que esto se pudiera desarrollar. Quiero hacer disculpen, se me olvidó una cosa aquí. El hecho también de que no hubiese habido, en el caso 1, ¿verdad? Que no hubiese habido organización juvenil, quiere decir que después no tenía sujetos políticos empoderados a nivel local que le exigieran a las municipalidades la garantía y la sostenibilidad de los espacios. Ese es un elemento clave de sostenibilidad que aquí no se logró. Se me ha olvidado eso. Pero bueno, esto digamos que aprendimos, ¿vale? Nosotros que aprendimos de lo anterior y dijimos, bueno, vamos a desarrollar un modelo más integral, un modelo que incorpore organización juvenil, un modelo que sea más aglutinador y un modelo que
tampoco replique lo que anda en boga con programas juveniles que ejecutaba el INJUVE, que había ejecutado el INJUVE, en el cual los y las jóvenes se sacan de su comunidad, le lavan el cerebro y después los regresan a su realidad, sino que los procesos de cambio se dieran dentro de la misma comunidad y que el joven o la joven se sintiera sujeto de cambio, sujeto y sujeta de desarrollo, de cambio de la realidad, no solo personal, sino de su entorno. O sea, teóricamente es un proyecto precioso y es un proyecto incluso que el donante nos dijo, ha sido de los mejores proyectos que hemos aprobado. Pero les puedo contar con el dolor del alma que ha sido de los peores proyectos ejecutados que yo he tenido la posibilidad de ver. Y que tuvo que ver primero con que el proyecto tenía un desajuste, primero que tenía una ingenuidad a la hora de formulación. ¿Por qué? Porque se creyó que las dinámicas también a nivel comunitario iban a ser otras y los contextos cambiaron mucho y no nos pudimos ajustar a ello. Y sobre todo contextos que tenían que ver con el tema de grupos delincuenciales radicados de mares y pandillas y todos los conflictos políticos también y las tensiones políticas que se dan en los territorios y que influyeron sobre el proyecto. No fue un proyecto ajustado a la normativa municipal porque, bueno, hoy está la ley de adquisiciones y contrataciones, la ALACAP, que pues es muy rigurosa y que pues no es lo mismo ejecutar un proyecto con una ONG, que los procesos son más expeditos, lo cual no quiere decir que no sean transparentes y que no sean con apego a la normativa de los donantes, sino que estos son excesivos. Para lo que representa un proyecto y que a veces para comprar un lápiz pues necesita pasar por acuerdo de consejo y puede tardar 3 meses en el mejor de los casos, más todo el tema de impagos a proveedores, etcétera. O sea, es un proyecto que no está acostumbrado, ajustado a la normativa gubernamental y que también trajo muchas complicaciones para que esa municipalidad pudiera poner a tiempo su cofinanciamiento. Había o hubo muy baja capacidad de ejecución, o sea, casi no se ejecutaba y prácticamente lo que se ejecutaba era salario, porque como que tenía que pasar todo por UAS y todo, al final había veces que era necesario unos insumos para un taller que es la semana que viene y no se podía esperar 3 o 4 meses a que se adquiriera y bueno, pues eso fue dando al traste en que hubiese un nivel de subejecución financiera brutal. Los socios incorporados pues tenían concesiones diferentes del proyecto, visiones diferentes del proyecto y eso afectó la ejecución porque lastima un poco la relación de confianza y la corresponsabilidad en la ejecución del proyecto. Independientemente de que en cualquier contradicción pues siempre hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Hubo una mala gestión del equipo técnico, incluso hubo periodos en que por las mismas situaciones del proyecto, de que se presentaban los informes tardísimos, de que se recibía el financiamiento bastante tarde, de que la dinámica municipal reorientaba los fondos, pues hubo dinámicas o periodos en que el equipo de proyecto estuvo meses, hasta 4 meses sin cobrar salario y obviamente eso se traduce en una desmotivación y también en renuncia o rotación del personal. No se empleó el sistema de planificación, monitoreo y evaluación en la práctica y sobre todo los informes de monitoreo o de evaluación en la toma de decisiones. Y a nuestro juicio interpretamos que hubo una falta de visión y de voluntad política, no se comprendió con la celeridad necesaria la riqueza que tenía el proyecto y aquí hubo elecciones. Entonces lo ejecuta una administración hasta el primer periodo y el segundo periodo le correspondía, la mitad del segundo término del proyecto le correspondía a otra administración que a nuestro juicio lo interpreta como una continuidad de un proceso o de una bandera anterior y pues esto pues afectó severamente el proyecto. Esto estamos hablando de los altos tomadores de decisión, ¿verdad? No estamos hablando de los equipos, ni de la coordinación, ni del equipo del proyecto, que sí mantuvo un compromiso, pero con un poder de decisión o de incidencia limitado. Entonces, esto que le estoy planteando, pues, es otra experiencia y en el cual ya habíamos incorporado algunos aprendizajes, pero son aprendizajes que logras incorporar o que se lograron incorporar de una mejor manera en la formulación, no así en la ejecución. Y obviamente lo penoso de esto es que se desaprovechan oportunidades, estamos hablando de qué temas, ¿verdad?
Y bueno, estamos hablando de que estos son para atención de jóvenes que viven en comunidades urbanas marginales y con un nivel de estigma y discriminación extraordinario, ¿verdad? Y entonces, pues, un euro que se desperdicia, un euro que se deja de ejecutar, debe ser un cargo en nuestra conciencia también por la falta de, o por lo que representa como pérdida de oportunidad para las personas a las que nos debemos. Entonces, estos son dos ejemplos vinculados también, digamos que en espíritu un proyecto también podía ser continuidad o una fase siguiente del otro y nutrirse de los aprendizajes, y aún así no es suficiente. Les puedo decir por experiencia que ejecutar un proyecto es muy difícil. No todos los proyectos son iguales, pero todos tienen su nivel de complejidad. Algunos son mucho más complejos que otros. Entonces hay valores también o elementos que pueden ser ya bien atenuantes o agravantes también en la ejecución del proyecto y que hay que tenerlos en consideración. Y bueno, son cosas también que se van aprendiendo. Nosotros consideramos que es importante también tener equipos equilibrados en los que haya personas con más experiencia y personas también con ideas frescas, con personas jóvenes, que haya un balance también en experiencias, porque no tampoco todos los equipos no pueden ser nuevos, no el equipo totalmente puede ser inexperto, por decirlo de alguna manera. Sabemos, yo creo que eso es uno de los retos grandes también que tenemos y de las contradicciones y que sobre todo porque aquí hay un público muy joven, ¿verdad? Necesitamos que darles oportunidades reales a los y las jóvenes incluso profesionales también, pero ejecutar un proyecto es difícil. Y ejecutar un proyecto también requiere un gran compromiso y a veces tienes una oportunidad única y a veces hay una o dos plazas nada más o puestos que un proyecto abre y que se necesita también la idoneidad dentro del proceso. Y nosotros, nuestra formación en cooperación, por hablar y incluso de los colegas de la organización en que yo trabajo o de otras también que conozco, la formación, o sea, la mayor formación que podemos tener es la experiencia, es la práctica. Y es importante porque por más que te hablen de marco lógico en la universidad, por más ejercicios que hagan, por más que la maestra Jacqueline o el maestro Lisandro les diga hagan esto, hagan lo otro, hasta que uno no sale a la vida, no sale a la realidad y se da golpes en la cabeza, pues no vas aprendiendo de estas cosas. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo creo que no es mérito, ni mucho menos, pero sí es un elemento, yo creo que puede ser distintivo de este conversatorio o de estos conversatorios. Que lo que estamos exponiendo aquí no es teoría, es práctica teorizada. Tiene que ver con los aprendizajes que personalmente, que institucionalmente y que otros compañeros, compañeras, colegas nos han compartido en espacios como este, en procesos formativos, en evaluaciones de proyectos que hemos podido realizar, en diferentes espacios que hemos podido compartir con otras. Entonces, no son elementos que vamos a encontrar en los libros y son elementos que pueden estar condensados en base a nuestra vivencia, a nuestra práctica y a la que hemos podido tener acceso, que hay una riqueza mucho más y que no se restrinjan tampoco a eso ni interpreten esto como verdades. Son simplemente vivencias que queremos compartir. En ese sentido también yo les quiero animar, sin que esto suene a conclusión porque quiero dar también la posibilidad de que puedan participar, yo les quiero animar de que se rebusquen, de sobre todo quienes no tienen experiencia en ejecución de proyectos, que busquen los espacios, que busquen las alianzas. Yo sé que trabajar como voluntario, como voluntaria, no es fácil porque eso exige también asignar tiempo y recursos que no siempre está disponible y hay que comer, ¿verdad? O no siempre están los recursos disponibles, pero traten de buscar los espacios, rebúsquense, estudian, vean, compartan experiencia, métanse, no tengan miedo de ir a la comunidad, de ir a la base, porque es importante también partir desde la base. Si no trabajas en el ámbito comunitario, si no trabajas en el ámbito técnico, si no trabajas en el ámbito de centros escolares, de alcaldía, aunque después te den un puesto de formulación de proyectos, pues no vas a poder preparar tampoco proyectos o gestionar proyectos que estén atinados a la realidad. Entonces, hagamos un esfuerzo también por
por formarnos también desde el punto de vista práctico, porque estas son cosas que solo la práctica y solo la vivencia lastimosamente te la dan. Entonces, bueno, yo creo que había, pues bueno, yo creo que Melissa tenía un comentario aquí y sin haber leído el comentario creo que doy en alguna medida esa recomendación, ¿verdad? Procuren también de que quienes todavía están estudiando, que es el servicio social, aunque ahora hay también algunas exoneraciones de ello, que el servicio social lo puedan desarrollar en organizaciones también que tengan algún nivel de, que por lo menos se comprometan a aprender o a compartir lo que tienen, porque lastimosamente no todas las instituciones pues tienen una voluntad o una política de gestión de conocimiento o una voluntad de compartir el conocimiento también. Nosotros interpretamos como que el conocimiento pues si se comparte, lo que se hace es multiplicarlo, no se reduce. Por eso también nos gustan este tipo de espacios porque se permite pues compartir vivencias que pueden servir. No importa si después hay otra organización incluso que compite con OICOS y nos quita un proyecto. Quien gana es la gente, quien gana es la comunidad. Mientras más organizaciones y mientras más instituciones tengamos capacidades y mejores capacidades de ejecución de proyectos, de aprovechamiento de las oportunidades, de aprovechamiento de los recursos, el país progresa y el país avanza y la comunidad es la que gana.